Bueno, ahora vamos rápidamente a avanzar en el programa. Ya veo ahí en pantalla, así que lo vamos a hacer el encuadre perfecto y lo saludamos oficialmente. ¿Cómo está nuestro amigo Rodrigo Zambrano, que es director ejecutivo de Reset Chile? Bienvenido, ¿cómo está ahí? Hola. Bien, ¿y tú? Hola a todos que están viendo el programa. Eso. Oye, buena temperatura en Santiago, mucho frío, ¿se mantiene? Está bastante agradable ahora para lo que estuvo por la mañana. Ahora igual se dice que los santiaguinos somos medio complicados con el clima, que reclamamos cuando hace mucho frío, etcétera, pero ahora está más agradable. Ya, perfecto. Importante, oye, porque que suba un poquito la temperatura, porque igual hizo harto frío, digámoslo claramente. Sí, Es como, hizo mucho frío. Es como el gélido que habrá en el ambiente, ¿no es cierto?, ahí en la moneda, producto de todo lo que ha pasado. Bueno, tú estás escuchando ahí, en cualquier momento renuncia o le piden la renuncia. Tú sabes que esas cosas nunca quedan transparentes, ¿no es cierto? Pero Sí, ya no da para más el tema, ¿no? Es bastante insostenible ya la situación del subsecretario, sobre todo porque ya empieza a afectar la aprobación misma del gobierno. Entonces era prácticamente inviable ya que se mantuviera en el cargo. Ya. Bueno, vamos a ver cuando llegue el momento, si es que habla ahí el presidente, qué dice, digamos, cuál es el tenor de cómo va a enfocar el tema, ¿no es cierto? Porque obviamente que le hizo flaco favor, digamos, a su política sanitaria, digamos, al Ministerio de Salud, que estaba siendo bien evaluado, ¿no es cierto?, por quien está a cargo de la cartera, que es Jimena Aguilera, ¿no? Y estaba todo más o menos bien, pero viene esta seguidilla de hechos que encadenan lamentablemente hacia una mala gestión. Se puede entender de esa manera, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo se plantea, qué se dice, que es súper importante. Tú sabes que el fondo y la forma, Rodrigo. Y sobre todo por una salida como esta que ha causado bastante polémica, precisamente por lo que tú señalabas. O sea, el relato sobre las salidas del subsecretario puede marcar mucho sobre la gestión misma del gobierno. Así que hay que estar atento para ver cómo lo enfrenta la moneda para la salida del subsecretario. Oye, ahí está en pantalla, vamos a sacar ahí el cartelito, ¿no es cierto?, la ficha técnica de la última encuesta de ustedes de Reset Chile. A ver, cuéntame, más o menos, ¿cuál es el contexto? Sí. Mira, nosotros realizamos la encuesta entre el lunes y el miércoles de la semana pasada, entre el 5 y el 7 de junio. Ya como muy bien se señala ahí, nuestra encuesta es a nivel nacional y la metodología que nosotros utilizamos es mediante cuotas, por así decirlo. A grandes rasgos, ¿esto qué significa? Significa que nosotros segmentamos el país en territorio, por sexo y por rango etario. Por ende, en la medida que se van cumpliendo las cuotas de sexo, territorio y rango etario, vamos, por así decirlo, bajándole el switch a la encuesta. Entonces, nuestra metodología hace precisamente que podamos tener un buen trabajo de campo con resultados bastante confiables, probablemente tal. ¿Ya? Y la fecha, y eso es súper relevante porque hay muchas personas que me han escrito por WhatsApp, etcétera, oye, ustedes dieron tal porcentaje y resulta que salió otra encuesta que dio menos porcentaje, entonces, ¿cómo se explica esto? Se puede explicar por dos formas. Primero, por la metodología de trabajo y en segundo lugar también por la fecha del trabajo de campo. Nosotros hicimos el trabajo de campo, ¿cierto?, del 5 al 7 y hubieron otras encuestas que partieron del 7 al 9. Entonces, la fecha es súper relevante para obtener resultados. Recordemos que cuando nosotros partimos del 5, por ejemplo, el problema que está pasando en salud no estaba todavía 100% instalado en la agenda y estaba más bien instalado el famoso supremazo por la entrevista que había dado con la vocera de la Corte Suprema el día anterior por la tercera. Sí, cuando nosotros terminamos el trabajo de campo estaba ya a flor de piel el tema de la crisis en salud. Ya. Ahora, ¿cuáles son algunas de los resultados, digamos, el resumen, un cuadro ahí que podríamos graficarlo, ¿no? ¿Qué podríamos decir como importante, tips? A ver, a grandes rasgos podemos sacar como tres grandes noticias. La primera es la caída de 31 de 33 instituciones que nosotros evaluamos mensualmente respecto del nivel de confianza que tienen en la ciudadanía. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros realizamos el trabajo de campo, o cuando realizamos la encuesta, mejor dicho, tenemos fluctuaciones. Pueden haber X instituciones que suben, pueden haber otras que bajan, etcétera. Pero este mes solamente tuvimos 2 instituciones
que se mantuvieron estables o subieron, que viene siendo el registro civil y el Banco Central. El resto, en mayor o en menor medida, tuvieron descensos. Ahora, estos descensos nosotros lo vemos que se pueden explicar en dos grandes fenómenos. El primero ¿te puedo hacer un paréntesis? Es que me parece curioso, digamos. ¿Cómo preguntan ustedes esto de estos organismos, de estas entidades, ¿no es cierto?, y su valoración por la ciudadanía? Porque si a mí me preguntan qué idea tengo, ¿no es cierto?, cómo evalúa yo el Banco Central, claro, me voy a dejar como medio... sí, o sea, primero... No sé qué responderte, ¿no es cierto? No tengo los elementos, no soy contador, ¿cierto? No soy ingeniero comercial, ¿te fijas? Entonces, sí. ¿Cómo se evalúa esa percepción? Que es bien relativa, ¿no? Nosotros hacemos una pregunta base, ¿ya? Una pregunta base, que lo voy a llevar en simple para que la gente lo entienda. Listado de instituciones, indique su nivel de confianza, y si es que no lo conoce la institución, si no conoce el trabajo, etcétera, deje en blanco, por así decirlo. Esa es la primera pregunta. Lo que nosotros hacemos posteriormente es hacer un cruce de información. O sea, por ejemplo, si tú me estás diciendo en la pregunta 1 que te gusta el rojo, en la pregunta 7 no me puedes decir que te gusta el blanco. Si tú me dijiste que el 1 era el rojo, tiene que seguir siendo rojo, o a lo mejor naranjo, rosa. Es como los exámenes laborales que son psicológicos, que te dan vuelta la pregunta y te preguntan lo mismo, pero más adelante para ver si te pillaron. Exactamente, que eso es ver básicamente la validez de la respuesta. ¿Ya? Entonces, cuando vemos que estas 2 o 3 preguntas son relativamente concordantes, perfecto, check. Y ahí ya pasamos a la segunda fase, que es la valorización propiamente tal. Por eso que nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, nosotros también logramos obtener la información respecto de cuántas personas conocen una determinada institución. Y eso es súper clave, porque no nos serviría, ¿cierto?, señalar, el Banco Central tiene un 70% de evaluación positiva, cuando la encuesta la contestan, o esa variable pues la contesta el 10%. Estaríamos diciendo el 70% del 10%. Entonces hay que hacer ese doble chequeo para precisamente llegar a ese nivel de confianza. Ahora, ¿cómo nosotros valoramos propiamente tal el conocimiento? No hacemos un estudio acabado porque no es la misión nuestra, ¿ya? Sino que básicamente es el conocimiento que puedan tener las personas de la labor general que realizan determinadas instituciones. Nosotros no vamos a preguntar, o no realizamos una pregunta, por así decirlo, como de instituciones súper específicas y que no sean de conocimiento público, ¿ya? Entonces, volviendo ahora propiamente tal a este tips, ¿ya? Lo primero, es súper relevante la caída de estas 31 de las 33 instituciones. ¿Por qué es relevante? Por lo que habíamos mencionado anteriormente, generalmente algunas suben, bajan, pero ahora vemos que 31 bajan en mayor o en menor medida. La clave para entender esta caída es analizarlo en dos fenómenos. Primero, caídas que se explican por sí solas, en el entendido por este movimiento normal que yo anteriormente te mencionaba. Puede ser que un mes una institución haya aparecido más en prensa y por ende va a tender a tener mayor valorización, y por ende para llegar a una conclusión probablemente tal tenemos que ver el historial en el tiempo, ¿ya? Si eso es lo primero. Lo segundo es un hecho puntual. Es un hecho puntual que puede ocurrir ese mes y que puede afectar a esas instituciones en general. Entonces, por ejemplo, en este segundo ítem, nosotros el mes pasado evaluamos o le pedimos a nuestros encuestados que evaluaran el nivel de confianza que tenían sobre dos instituciones del actual proceso constitucional, el Comité de Expertos y el Consejo Constitucional. Y vuelvo a lo que yo señalé anteriormente, súper clave la fecha del trabajo de campo. Nosotros iniciamos el trabajo de campo el 8 de mayo, el mes pasado, justo un día después de la elección, ¿ya? Entonces, en ese tiempo teníamos instituciones constitucionales o de este proceso muy bien valoradas, ¿ya? Recordemos que se hablaba inclusive por algunos analistas políticos como el tsunami republicano. Nosotros pudimos ver eso con un alza considerable de José Antonio Cáceres, etcétera. O sea, podríamos decir que ese fenómeno derramó en varias partes y eran sumamente concordantes, ¿ya? Desde el 7 de mayo hasta ahora hemos tenido 3 episodios que en mayor o en menor medida, y esto no es un juicio de valor, afectaron obviamente a la línea de flotación de estas dos instituciones. Primero, la declaración del
del consejero Luis Silva, ¿cierto? En segundo lugar, Sí. la misma intención del Partido Republicano de poner primero a una mujer en la presidencia, que eso no resultó, por los antecedentes que ya conocemos, ¿cierto? Tenía antecedentes por hurto, etcétera. Y en tercer lugar, el mismo problema o sea, no es el mismo problema, el mismo partido tuvo un tercer problema con un consejero que finalmente tuvo que renunciar por problemas de índole sexual, ¿cierto? Si uno lleva todo eso, obviamente golpea en el nivel de confianza de estas instituciones. Y como todo esto es un pack, por así decirlo, Consejo Constitucional, Comité de Expertos, Partido Republicano, José Antonio Caz, etcétera, todo se ve en forma a una sola línea. Vemos, por ejemplo, en esta evaluación de las instituciones, que las instituciones relacionadas con el proceso constituyente cayeron 20 puntos promedio. Entonces ahí vemos ya directamente el impacto que provocaron esos hechos. Estos hechos posteriormente en el segundo titular. ¿Ya? ¿Cuál es el segundo titular? Volviendo a la pregunta que tú me habías señalado, ya voy a pasarme para el final de la encuesta, es que si bien es cierto, José Antonio Caz está liderando la carrera presidencial, si uno mira lo que obtuvo el mes pasado y lo compara con este mes, tiene un descenso de 8 puntos. Esa es la mina que respecto de las instituciones sí es súper buena. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver, por ejemplo, la variación que tuvo el Banco Central y la variación que tuvo el Registro Civil. Sí. Tú te fijas, son variaciones relativamente estables. Suben un poquito, ¿cierto? Pero se mantienen en torno al mismo porcentaje, que es lo que uno debiese ver en el tiempo, ¿ya? Pero vemos ahora, instituciones como el bomberos siempre arriba, la PDI. Siempre arriba. Carabineros bajó un poco, ¿ah? Sí, en Carabineros este bajó más que la PDI, y eso nosotros también tenemos una hipótesis. ¿Cuál es esta hipótesis? Que lo que afectó más a Carabineros respecto de la PDI son los hechos que se conocieron durante este mes. Por ejemplo, en Noticias salió que habían 2 carabineros, si no me equivoco eran 2 o 3, 2, que cobraban por seguridad en Independencia, si es que mi memoria no me falla, ¿ya? O en el sector céntrico de Santiago, Independencia, Santiago, San Miguel, tomemos todo eso como el centro. Y en segundo lugar, ¿cierto?, los nuevos casos que se conocieron de, no sé si llamarlos malversación de fondos, pero los problemas que ya ha acarreado años atrás. Ahí está hablando el presidente, ¿cierto? Permíteme un segundito, Rodrigo. ¿Eh? Es complejo. Que estamos... Y necesitamos de la colaboración de todas las personas en el uso de los implementos de resguardo, en espacios atestados, como han señalado las autoridades, pero por sobre todo las vacunas. Agradezco a todos quienes están prestando colaboración en esto, a los que están trabajando, y sepa la población y todos los chilenos y chilenas que no vamos a cejar ni un segundo en garantizar la salud oportuna para todos los chilenos y chilenas. Muchísimas gracias. Ahí me pillaron justito, estábamos en pleno desarrollo de la conversa. Vamos a recapitular luego, vamos a tener ahí a Gonzalo Gallardo del Departamento de Prensa, que me estaba avisando internamente, pero estábamos justo ahí. Básicamente, cuáles son los datos, ¿no es cierto?, que revela y mediante el cual accede, digamos, a aceptar la renuncia, aunque ya a esta altura todos nos imaginamos cuáles son, ¿no es cierto?, los méritos del por qué se da este paso. Cerremos entonces lo que estaba señalando, que me parece súper relevante, Rodrigo. Sí, estaba terminando para expresar el por qué nosotros creemos, o la hipótesis que nosotros tenemos de la caída de Carabineros por nivel de confianza, baja del segundo al cuarto lugar. ¿Ya? Que básicamente pues nosotros vemos que durante este mes hubieron 2 hechos que pudieron afectar para la credibilidad. El primero, ¿cierto?, son estas 2 o 3 personas que fueron descubiertas cobrando por una seguridad de tipo privada, ¿cierto? Y en segundo lugar, por los nuevos casos que se conocieron sobre malversación de fondos, que no sé si llamarlo de esa forma de término estricto, pero eso viene de arrastre y es como algo más nuevamente, ¿ya? Y otro hecho que nosotros también vemos que es súper importante y que puede ser hasta contraintuitivo. En abril nosotros vimos el pic de Carabineros y vimos el pic de la PDI en plena crisis de seguridad. Desde abril a la fecha no han habido, gracias a las acciones tomadas, etcétera, ese nivel de crisis, ¿cierto?, con policial por uniformado fallecido, etcétera, y eso
aunque no se crea, tiende a generar menos empatía. Y al generar menos empatía sumado con lo otro, te explica la caída de Carabineros este mes. El próximo mes debiese repuntar, obviamente, ya en el que básicamente porque ya tiende a estabilizarse esta curva, por así decirlo. Llega al pico y debiera nuevamente como subir y mantenerse en torno al 70%. Ahora, objetivamente son sensaciones, ¿no es cierto? Son percepciones de la ciudadanía encuestada, ¿no? Porque yo no sé si objetivamente han bajado los niveles. O sea, no, si tú abres la prensa online, ¿no es cierto? Todos los días de la mañana es exactamente lo mismo. Asalto, portonazo, muerte, ejecuciones, porque eso es, digamos, lo que estamos enfrentando. Pero no son... ¿Sí? No, perdón. Pero no son hechos, por así decirlo, que afecten directamente al personal uniformado. Es la crisis de seguridad que nosotros ya tenemos. Sí, claro. Ya, per se. Entonces, como eso ya está per se, no influye mucho, probablemente tal. Pero si se ve a un carabinero fallecido, y ojalá eso, si no vuelve a ocurrir, etcétera, la empatía sobre ese hecho tan dramático vuelve a entregarle un mayor nivel de confianza de la que generalmente tiene, que es alrededor del 70 al 75%. Oye, nos queda re poco tiempo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la percepción de Carabineros cuando hay un funcionario policial, ¿no es cierto?, que abate, digamos, que dispara y que causa la muerte a un delincuente? ¿Qué sensación causa? ¿Cuál es la respuesta de la ciudadanía? Porque hemos visto oficiales, ¿no es cierto?, o digamos, carabineros que están de civil, que están llegando a su casa, que se enfrentan a una situación de esta naturaleza, ¿no es cierto?, donde lo van a asaltar con arma de fuego, se defiende, repele y mata a un delincuente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción de la ciudadanía frente a esos hechos? Mira, nosotros lo habíamos preguntado respecto de qué hacer sobre la crisis de seguridad. Nosotros lo preguntamos, si no me equivoco, en el mes de abril, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente, las alternativas que daban mayor adhesión era decretar estados de emergencia en la región metropolitana, etcétera. Pero había una tercera alternativa con casi un 30%. Puedo estar equivocándome un poco en el guarismo, pero muy alto, de que decía, ojo, hay que entregarle atribuciones a carabineros o a las policías para que puedan desarrollar fielmente su trabajo, ¿ya? Entonces, cuando se ve que el policía tiene que ocupar su arma de servicio en función de su trabajo y no por un abuso de su poder, tiende a ser, no digo bien valorado, pero no cuestionado por la sociedad, que son dos cosas distintas, ¿ya? Porque obviamente es distinto el caso cuando un policía abusa de su poder a cuando el policía lo hace en función de su propia función. ¿No? Exactamente. Ya. ¿Eso en algún momento se puede preguntar? ¿Lo van a preguntar? Sí. O sea, pues nosotros lo hemos ido preguntando, no en forma directa, porque obviamente eso genera como una respuesta binaria, a favor o en contra, pero sí lo hemos ido preguntando. Es que puede ser más amplio, Rodrigo, ¿no es cierto? La defensa propia. Recuerda que hace poco, y que se perdió la noticia, yo no sé en qué quedó, o si soy yo por ejemplo, me perdí con la noticia. No, claro, eso fue ayer, efectivamente. Pero otro caso, ¿te acuerdas que una persona estaba llegando a un departamento y fallecen 2 menores de edad? ¿No es cierto? Se supone en legítima defensa, pero estaba portando un arma de fuego. Entonces, ¿cuál es la percepción de la gente frente a estos hechos? ¿Vale defenderse? Sí. Porque si no vamos a terminar todos armados en la calle. Sí. O sea, nosotros vemos, de acuerdo a las preguntas que nosotros hemos realizado, estamos percibiendo que la ciudadanía está llegando, por así decirlo, como un límite. No estoy diciendo que de aquí a un año más, pues la ciudadanía puesto quiere que sea el Far West, etcétera, y todo armado. No estoy diciendo eso. Pero obviamente están considerando en su respuesta, porque no es tan solo esto, sino que decretar estado de emergencia en el sur, etcétera, está siendo como súper concordante, que la ciudadanía quiere más seguridad. Sí. Y ahí si no existe esa seguridad, ¿no es cierto? Que hay poco paso, digamos, entre eso y decisiones al estilo Bukele. Oye, exactamente.
Oye, que nos pilló la Exacto. hora, Rodrigo. No. Gracias Está muy por buena la esto. conversación. Sí, está buena. Ya nos vamos a seguir ahí enlazando A ver si ahí- para seguir Perfecto. revisando la contingencia. Que estén muy bien, muchas gracias, Rodrigo. No, saludos a ustedes y gracias y estamos en contacto. Eso. Hasta pronto. Chao, chao, gracias. Oye, ahí estábamos con Rodrigo Zambrano, que es director ejecutivo de Reset Chile, abordando el tema de la encuesta, que es obviamente una percepción, que es una fotografía, decimos siempre, ¿no es cierto?, pero que claramente es